Usted los conoce bien. El manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historia. Si usted se pone a pensar en qué nos ayuda más la ciencia, probablemente vamos a encontrar que la respuesta es en la vida cotidiana. Por eso, en esta sección de la ciencia al sexo, queremos traerle algunas respuestas sobre esos accidentes sexuales que, como ya vimos en la sección de sexo insólito, afectan a un número importante de parejas todos los días. Veamos. Mauro, ¿para una mujer es lo mismo usar tampones que usar toallas sanitarias durante su menstruación? Esta es una pregunta muy pertinente porque se desconoce mucho de la dinámica del tampón. Tenemos que recordar que la toalla lo que hace es empapar la sangre una vez que ha salido de la cavidad vaginal. La enorme ventaja que encierra el tampón es que permite que esa sangre se deposite en el tampón a nivel vaginal y no salga al exterior, con la enorme ventaja de que muchas actividades como la natación, todas las actividades de piscina y mar son mucho más sencillas, mucho más prácticas para esta mujer al utilizar este dispositivo. El tampón brinda esa seguridad en este tipo de situaciones tan especiales. Ahora, Mauro, una mujer virgen, una mujer adolescente podría usar tampones sin ningún problema. Algunas mujeres vírgenes pueden usar tampones, mas no todas, porque esto va a depender de la forma que tenga el himen. Algunos himenes tienen pequeños huequitos que no van a permitir la introducción del tampón. Otros tipos de himen tienen un agujero central en el cual el tampón entra perfectamente. De manera que aquella mujer que no ha tenido relaciones sexuales tiene que probar, y en el momento en que sienta dolor o molestia, debe saber que ella no es candidata para usar este tipo de tampón o de reservorio de algodón. Ahora, usualmente cuando a la mujer le viene la regla, ella sola o con instrucciones de la mamá, de una amiga, de una tía, empieza a usar toallas y tampones, pero desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de un ginecólogo, ¿cuál es el uso correcto de este tipo de cosas? ¿Cada cuánto hay que cambiarlos, por ejemplo? Curiosamente, en nuestro país hay un legado. Hay una tradición de un buen uso de las toallas y de los tampones. La mujer probablemente se lo cambia 3, 4 veces al día y qué decir en la noche. De manera que eso es lo que queremos, que el tampón esté 4 o 6 horas y que no vayan a pasar largos periodos, 12 o 24 horas, con la misma toalla o con el mismo tampón. Esto es lo que es realmente peligroso, en la utilización prolongada de un solo dispositivo. La idea es estarlos cambiando periódicamente varias veces al día. Ahora, hay algunas mujeres que con el sangrado menstrual generan algún nivel de picazón, generan ardor, algunas dicen incluso que les aparecen rajaditas y lo atribuyen a que es alguna especie de alergia, particularmente con las toallas. Encontrar alergia a la toalla o al tampón es sumamente raro. Casi siempre que observamos que el sangrado menstrual o las toallas o el tampón generan ardor, irritación, todo este tipo de síntomas nos habla de que hay una infección oculta, de que probablemente hay una infección que ha pasado desapercibida y que es justamente en el periodo menstrual donde se hace evidente. De manera que lo primero que tenemos que hacer es consultar para hacer exámenes profundos que evidencien este tipo de infección. Mauro, ¿cómo se debe enfrentar un accidente sexual, sobre todo en aquellas parejas que tal vez todavía no se conocen muy bien? Bueno, esto nos habla de que la sexualidad no es para desconocidos. Todavía no lo hemos logrado entender como sociedad y más bien estamos navegando por el rumbo opuesto. La sexualidad es una cosa para vivir en pareja, para vivir con alguien que se conoce. De ahí que cuando un accidente sexual sucede con una persona que resulta ajena, es mucho más difícil de valorar. Pero ante todo hay que recordar que un accidente es eso, simplemente un accidente donde no hay que repartir culpas, sino más bien actuar de inmediato e ir al servicio de emergencias. Ahora, algunas parejas relatan cómo en medio de las relaciones sexuales se quebró la cama. ¿Esto habla mal de las relaciones sexuales o de esa cama? ¿Cómo debería ser, de hecho, la cama de una pareja? Todavía los anuncios de las camas las anuncian que son para dormir y ponen animalitos que duermen mucho y ponen ovejas y dicen que para que usted tenga un buen sueño. Se les ha olvidado la primera función de la cama, que es la sexualidad misma. El hecho del amor
es precisamente la cama y probablemente están diseñados para un sueño profundo, pero no para una sexualidad profunda. De ahí que este accidente es relativamente común y ya es hora de que hagan realmente camas para lo que realmente sirve la cama, para el ejercicio de la sexualidad. Mauro, cuando las parejas tienen relaciones sexuales en lugares como playas o como piscinas, ¿hay algún riesgo de un accidente sexual? En términos generales, le preocupa mucho a la mujer que después de estar en la playa, teniendo o no relaciones sexuales, se da cuenta que le quedó arena a nivel vaginal. Por eso siempre es recomendable que hacer una ducha con agua, simplemente agua con agua, no agua con jabón, no agua con un colorante o con un perfume, sino simplemente agua para remover las piedritas, la arena o el material del mar que puede quedar en el orificio vaginal, para que no genere irritación o ardor. Más allá de esto, el mar es un lugar sumamente placentero para los besos, los abrazos y las caricias sexuales. ¿Cuáles son las consecuencias más serias, Mauro, que podría tener un accidente de estos? ¿O es un tema meramente anecdótico? No, puede ser simplemente una jocosidad, un golpe, un codazo, una situación de estas, pero una fractura del pene, por ejemplo, o una mujer que quede estéril por un tampón que se quedó perdido o por un preservativo fantasma, probablemente lo va a lamentar toda la vida. De ahí la enorme importancia de estar instruidos en materia sexual sobre los accidentes que pueden ocurrir en el lecho del amor. Ahora, aquellas personas que padecen de problemas con el nervio ciático o aquellos que tienen algún tipo de limitación física pueden tener relaciones sexuales sin tener un mayor riesgo de sufrir accidentes sexuales. Uno quisiera recalcar que las posiciones estrambóticas para el que tiene ciática y para el que no lo tiene, para el que tiene lumbago y para el que no lo tiene, para el que tiene una limitación física y para quien no la tiene, siempre tiene que ser una reacción de alarma, de alerta y de mucho cuidado. Eso que vemos en las pantallas probablemente no es factible, no es realizable y nosotros creemos que sí y nos llevamos la sorpresa de un traumatismo, que desde luego en una persona con una lesión va a ser mucho mayor la consecuencia. Para finalizar, Mauro, ¿una persona con sobrepeso marcado tiene más riesgo o no de sufrir este tipo de accidentes? Tenemos que ser claros, el sobrepeso nos pone en más riesgo de todo, más riesgo de impotencia, más riesgo de infecciones, más riesgo de lesiones. Un cuerpo que tiene un sobrepeso va a reaccionar de una manera no tan hábil para las relaciones sexuales y tiene ciertas imposibilidades para cierto tipo de posiciones. De ahí que siempre es importante la fruta, las verduras, las legumbres, agua y ejercicio y mantener el peso. Hoy cuando una mujer va al supermercado y necesita comprar esos artículos que a veces se llaman de higiene femenina, poco se imagina toda la historia que hay detrás de estos implementos para hacer cada vez más fácil la vida de las mujeres. En nuestra sección de Sexo e Historia le traemos un poco más de esta información. ¿Mauro? La historia es fascinante, pero la historia sexual aún más. Veamos esta nota que hemos preparado. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. La historia del tampón es fascinante. En el año 500 a.C., ya el famoso médico griego Hipócrates describió un tampón de su época, que consistía en una gasa de hilo enrollado a un trozo de madera. Imagínense ustedes cómo eran esos tampones. También se sabe que fueron usados en la sociedad egipcia, asiria y babilónica, que utilizaban papiro ablandado o caña. Ya para el año 1800 los médicos utilizaban tampones de algodón para contener sangrados vaginales o para aplicar medicamentos en media cirugía. Pero el tampón como lo conocemos ahora fue ideado por el doctor Cleveland Haas en Colorado. Su inspiración vino de observar la incomodidad de su esposa y sus pacientes al llevar las voluminosas compresas y paños que se usaban en ese momento. Se basó en el principio quirúrgico de utilizar algodón para absorber sangre. Sus materias primas fueron el algodón como absorbente y un cordón cosido a las fibras para unirlas y para luego extraer el tapón con facilidad. También pensó en lo que hoy conocemos como el aplicador, para evitar que los dedos tocasen el tampón antes de la inserción como una medida higiénica y además muy práctica. Al principio fue muy difícil la venta, ya que las farmacias no querían venderlo o solo se vendían bajo pedido y los periódicos se negaban a publicar anuncios. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial, las mujeres dieron un cambio radical, abandonando sus casas y familias para ocupar los puestos de trabajo que los maridos habían dejado justamente para ir a combatir. Y ahí fue cuando empezó a usarse más este instrumento, que hoy por hoy es un fiel compañero de millones de mujeres. Esto es parte del sexo que hizo historia.
Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Vamos a repasar la trivia sexual que tenemos para esta semana. ¿Cuántas personas que se colocan un piercing después se arrepienten? ¿Solamente un 5%, un 10%, la cuarta parte o más del 35%? La respuesta al concluir este programa. Para una cita con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o 2280-1933. Usted los conoce bien. El manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. Asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Si usted se acaba de poner en sintonía, le doy la bienvenida a este mundo sexual. Aquí hablamos de sexo y hablamos de sexo en serio. Y más en esta sección, en donde usted le dice sí al Instituto Costarricense de Sexología y donde usted se hace presente a los estudios de Canal 13. Sobre todo en esta sección, Sex Populi. Sonia. Así es, Mauro. En esta ocasión, para muchos es normal ver a una persona tatuada, una persona con piercing. Y nos dimos a la tarea de preguntarle a usted, a la persona que estaba ahí en el parque, qué piensan sobre los tatuajes. Y veamos lo que nos dijeron. ¿Tiene usted algún tatuaje? No. ¿Le gustaría o ha pensado ponerse algún tatuaje alguna vez? Sí lo he pensado, pero por el hecho de qué dirá mi hijo, ahí lo pienso mucho. Tatuajes no, aretes tal vez sí. ¿Te parece atractivo un hombre con tatuajes? No me parece atractivo, ni llamativo. Sí, hace 22 días me lo hice. ¿Y por qué te lo hiciste? Bueno, más que todo fue por carbón de mis hijas, porque como todas están tatuadas y yo de nunca, entonces lo hice solo porque ellas me insistieron, sí. Solo el hecho de tener mis hijos implica no hacérmelos. Por algún futuro, Dios quiera que no, pero si hay que donar, uno no puede, es un riesgo. Porque siento que es una decisión que después no tiene marcha atrás, es decir, uno llega, se lo va a hacer y luego se arrepiente porque no le gustó el dibujo o lo que sea. Bueno, en lo personal no me gustan los tatuajes, o sea, respeto el punto de vista de las demás personas, pero no me gustan. Bueno, desde que nacieron mis hijos, estos y estos. ¿Le dolió? Más o menos, un poquitillo. ¿No le dio miedo a algún riesgo, de alguna infección? No, porque donde me los hice era muy bien cuidado todo. No me gusta como tatuarme, en realidad como uno piensa como ya para cuando uno esté más más adulto, que se va a ver como ya feo, no sé, como que ya no. Mire, yo difícilmente me someto a las modas. Ahora los jóvenes, la adolescencia, lo obtienen por moda y yo por dicha no soy influenciado. Una vez más, la población nos enseña que en materia sexual hay una diversidad enorme en gustos y que la palabra respeto es fundamental en el mundo sexual. Algunos lo ven como algo positivo, otros lo ven como algo negativo, pero tal vez lo más importante, salvo cuando es, y repetimos, salvo cuando es un criterio familiar, no debemos permitir
que un infante se haga un tatuaje del que se puede arrepentir posteriormente. Sobre todo porque cuando lo hace sin la aprobación familiar, lo hace cuando ahorró algunos 5, cuando va a algún lugar que probablemente no tiene las mejores condiciones y probablemente el dibujito hasta queda mal hecho. Y lo que hacemos es simplemente estropear la piel y la belleza del chiquillo o de la chiquilla. Algo a tomar en cuenta cuando hablamos de tatuajes. Mauro, independientemente de si el tatuaje le gusta o no a un televidente, cuando fuimos a hacer el programa de Sex Populi, muchos nos decían que no querían hacerse un tatuaje o que no se lo harían nunca por el miedo a perder la posibilidad de donar sangre para su hijo o algún familiar. ¿Qué piensas al respecto? Qué interesante esa pregunta. Esa pregunta realmente me hace cuestionarme algunos aspectos que tenemos que insistir. Por un lado, los tatuajes hechos en condiciones realmente saludables, de asepsia, en lugares realmente limpios, no van a tener el riesgo de un contagio. Porque lo que tenemos miedo es que la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis no A, no B y la hepatitis B, vea qué montón de letras para una sola hepatitis, vaya a ser contagiada por las agujas con las que se coloca el tatuaje. Y el mismo SIDA, aunque el riesgo es todavía mucho menor. Entonces, si lo hacemos en un lugar insalubre, el riesgo está presente. Y cuando se va a donar sangre, en realidad, primero se hacen las pruebas para determinar si esa sangre está infectada y poder utilizarla en otras personas. En algunos lugares del mundo donde los tatuajes se colocan usualmente con mucho riesgo en su aplicación, la presencia de un tatuaje es razón suficiente para no dar sangre, para no recibir a ese donador como un posible receptor para el volumen sanguíneo que queremos. Nos señalan también, yo quisiera decir, usted leyó por ahí que en el Saprissa nos dijeron que no. Dios guarde, ¿cómo nos van a decir en el Saprissa que no? Y aquí tenemos la sección Sexo y Fama, veámoslo. Y tuvimos dos grandes compañeros, dos grandes amigos, como lo son Fausto González y Jairo Arrieta. Ellos nos dieron su opinión acerca de los tatuajes y de los piercing. Escuchémoslos. No, no lo tengo, aunque he de ser sincero que en las mujeres los tatuajes me llaman poderosamente la atención. Me parece que son muy sexys, muy atractivos. Un tatuaje, eso sí, bien hecho y en una parte también pues sensual. Los piercing creo que sí, no, eso tal vez no me llama tanto la atención, pero los tatuajes sí. Un tatuaje sí lo he pensado en algún momento. No lo he hecho por una simple cuestión, se la voy a explicar. Como en Costa Rica estamos en una sociedad todavía enmarcada un poco, muy moral hacia esos aspectos, no somos tan liberales. Entonces a las personas que tienen un tatuaje la tienden a enmarcar o encasillar en ciertas cosas. Entonces me he puesto a pensar, yo digo, bueno, yo abogado, me hago un tatuaje donde se me vea, la gente ya me va a ver extraño. Entonces creo que si algún día me lo hago, me lo voy a hacer en una parte, creo yo, y siempre ha sido mi decisión, donde no se vea, donde sea solo para mí, un tatuaje bien hecho. Y también porque con el paso de los años hay que hacérselo en un lugar donde esté firme, porque si no después va a tener el tatuaje en otro lado. No va conmigo, no soy acostumbrado a eso. Mi familia por ahí no le gusta eso, entonces por ahí va de no tener tatuaje, ningún piercing ni nada. ¿Aceptarías que alguna hija o hijo tuyo se pusiera un tatuaje o algún piercing? Complicado, ¿verdad? Complicado porque por ahí a mí no me gusta y no me gustaría que tampoco ella se haga un tatuaje. Tal vez un piercing por ahí, pero pasa un poquito más, pero un tatuaje sí no me gustaría. Quizás ambos conceptos. Primero, muchísimas gracias tanto a Jairo como a Fausto por el aporte que nos hacen en el sentido de esa cuarta dimensión que mencionan. Es decir, yo soy futbolista, pero soy abogado y sé que en esta sociedad, cuando una persona tiene un tatuaje y es profesional, probablemente va a ser marginado, probablemente va a ser mal visto. A lo mejor si tengo un tatuaje que es una mariposa en el hombro, como a alguna mujer se le ve muy bonito, pero si es una calavera en el cuello, probablemente le va a costar más conseguir trabajo. Eso hay que tenerlo presente, sobre todo en los chiquillos, en los que están empezando la vida y no han entendido que este tipo de tatuajes puede ser mal visto y puede restarle oportunidades en la vida. También me gusta mucho el criterio de que yo no quiero porque en mi familia ellos se sentirían de alguna manera agredidos, nos dice Jairo, de alguna manera a ellos no les gusta. Sí,
sobre todo hay que entender toda esa brecha generacional. Para algunos es positivo, para otros negativos, pero entender ante todo las implicaciones de un tatuaje antes de colocárselo. Mauro, nos avisan que tenemos una preguntita que nos está ingresando desde Naranjo. Escuchemos. Hola, yo quiero compartir lo que me pasó con mi hija de 5 años. Resulta, doctor, que ella empezó con unos flujos de muy mal olor que no se le quitaban. Y para no hacerle largo el cuento, era que se había metido unos frijolitos en el huequito de la vagina. Esto es lo que tenemos que compartir, esto es lo que hay que compartir y muchísimas gracias porque la presencia de cualquier cuerpo extraño, un frijol, un grano de maíz, arroz, un pedacito de tela, lo que sea, que esa chiquilla se mete en el ombligo, ahí no hay problema, y luego se lo mete a nivel del huequito de la cavidad vaginal, va a generar estas infecciones. Es parte de lo que todos los ginecólogos tenemos que tener presente cuando nos llevan un chiquillo, una chiquilla, de 3, 2, 4, 5 años con flujos realmente fétidos. Lo mismo que dijimos para el tampón fantasma, lo mismo que dijimos para el preservativo fantasma puede estar ocurriendo en este tipo de situación. De manera que hay que tenerlo presente. Los niños, las niñas en particular, no pueden tener secreciones fétidas por los genitales. Ni niños ni niñas, más aún las chiquitinas. Mauro, de nuestras preguntas que nos ingresaron por medio escrito por la página de eremauro.com, escogimos esta pregunta, ya es de una mujer, ella tiene 28 años y dice que cuando era joven se hizo un tatuaje con el nombre de su novio. Ahora está con alguien diferente con quien quiere formalizar y no quiere que vea el tatuaje. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se lo puede quitar? Sí, ese es un gran problema porque un tatuaje yo no sé qué debe de costar. Pero imaginémonos que un buen tatuaje puede costar 30,000, 40,000, 50,000 colones, de colores, verdecito, rojo, blanco, amarillo. Mientras que quitar un tatuaje puede costar 300, 600 o 1,000,000 de colones, dependiendo del tatuaje. Porque se tienen que utilizar máquinas especiales de láser y una máquina para cada color. Óigase lo complicado que es, ya que este pigmento se queda en las capas profundas de la piel. Por eso el tatuaje tiene que ser una decisión que se tiene que tomar pensando a lo largo del tiempo. No puedo poner Carmen y Carlos, porque a lo mejor Carmen y Carlos no van a durar toda la vida. Y luego cuando aparezca Mónica o Sofía, pues Carlos va a tener un gran problema con ese tatuaje. Eso es algo que tenemos que tener presente, pero sí se puede quitar. Con las técnicas de láser actual lo podemos conseguir. ¿Tenemos? Tenemos otra pregunta, Mauro. Esta consulta es de otra mujer. Ella tiene 42 años y ella dice, Mauro, que no le dolió su primera relación sexual y que por esto su esposo dice que ella no era virgen. De niña, agrega, se cayó varias veces de la bicicleta. ¿Pudo Mauro perder así la virginidad? Esto es muy importante. Primero vamos a desmenuzar esta pregunta. La mayoría de las mujeres no van a sentir dolor ni van a tener sangrado con la primera relación sexual. Esto para tenerlo presente. Así que muchos hombres tienen esa incertidumbre. Ella no sangró, no le dolió, ¿será que me está engañando? No, lo está engañando nuestra ignorancia sexual, el desconocimiento que para la gran mayoría de nuestras mujeres no va a haber dolor ni sangrado. Ahora, la mayoría de los accidentes, como un accidente en bicicleta, rara vez va a romper el himen. Prácticamente diríamos que se rompe cuando hay lesiones penetrantes. Cayó en una varilla y cayó ahorcada, o sea, cayó sentada en esa posición en donde hay una penetración como tal de cualquier cuerpo, un palo, un tronco, una varilla, un metal, pero tiene que haber penetración para que se rompa el himen. El himen es una estructura muy elástica, de manera que difícilmente con los golpes cotidianos se va a romper. Pero sí es cierto que en la primera relación sexual la mayoría de las mujeres no van a tener ni ese dolor que describen, ni esos sangrados tan fuertes y frondosos como se ha querido decir a nivel popular. Nos señalan nuestros compañeros que es momento, sí, es momento de la respuesta de la trivia. Veámosla. ¿Cuántas personas que se colocan un piercing luego se arrepienten? Teníamos 4 opciones, 5 y 10% y 25%, pero la respuesta correcta, óigase bien, es un 35%, más del 35% de las personas que se colocan un piercing luego se arrepienten.
algo para tener en cuenta a nivel familiar. Momento de decir adiós, Sonia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que muy pronto vamos a estar ahí, en su comunidad, con las cámaras de Canal 13. Alejandra. Acompáñenos la próxima semana para seguir explorando un mundo sexual. Gracias por convertir este espacio en un motivo para el convivio casero. Gracias por hacer de este programa una razón más para la reunión hogareña. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Mis pechos, uvas maduras, mi amado, esperando tu caricia. Mis labios ávidos, mi amado, del beso que no termina. Mi vientre, tierra fecunda, mi amado, listo para tu simiente. Ámame, bésame, tómame, mi amado, y digamos a la vida, detente. Gloria Mengíbar, El Salvador.